El Padre Pío solía decir que el problema no es la riqueza en sí, sino la desigualdad que puede generar. Según él, Dios no condena a nadie por tener mucho, sino por hacer la vista gorda ante el sufrimiento de los demás. Una de las visiones más impactantes que describió involucró a un hombre rico, admirado y respetado cuya vida parecía envidiable a los ojos del mundo. Sin embargo, cuando murió, su alma se presentó ante el Padre Pío, y una verdad devastadora salió a la luz. A pesar de vivir rodeado de abundancia, su corazón se había vuelto espiritualmente árido. Era temprano en la mañana cuando el Padre Pío, en oración silenciosa, sintió una extraña presencia en la habitación. Una presión en el aire, un peso que indicaba la llegada de un alma que necesitaba más enfrentamiento que consuelo. Cuando levantó la vista, vio a un hombre elegantemente vestido, con telas impecables y zapatos brillantes, que emanaba un aura de dignidad que persistía incluso después de la muerte. Su postura no era la de un espíritu perdido, sino la de alguien que esperaba ser recibido con honores. Al principio, el Padre Pío no notó ninguna oscuridad a su alrededor. El hombre no mostraba los típicos tormentos de los pecadores atormentados por la culpa, ni el resplandor de los bienaventurados. Simplemente estaba ahí, seguro de sí mismo. Demasiado seguro. Fue el hombre mismo quien inició el diálogo. Viví bien, declaró. Mantuve a mi familia, tuve éxito en los negocios, seguí las leyes del país y nunca hice daño a nadie. Su voz transmitía orgullo, pero también un dejo de indignación, como si considerara injusto no recibir inmediatamente la paz eterna. El Padre Pío escuchó sin juzgar, pero su corazón se hundió. Algo detrás de esa pulida fachada revelaba un vacío, una frialdad, una ceguera espiritual que lo había acompañado hasta su muerte. El hombre continuó, a la defensiva: hice donaciones cuando me convenía, contribuí en Navidad, construí obras en la ciudad. La gente me respetaba. Entonces el Padre Pío frunció el ceño. El respeto de los hombres no es la salvación. El aplauso terrenal no abre las puertas del cielo. Gentilmente preguntó: ¿alguna vez has visto a los pobres? El hombre parecía confundido. Vi a mucha gente, algunos perezosos, otros desafortunados, pero no dependía de mí arreglar el mundo. El Padre Pío insistió: ¿pero amaste a los pobres? El silencio que siguió fue revelador. Antes de que pudiera responder, el hombre murmuró, casi irritado: pagué mis impuestos, hice suficiente caridad, hice mi parte. Más tarde, el Padre Pío explicaría que esta frase «hice mi parte» es el himno de la complacencia espiritual. El rico había confundido la mínima generosidad con la misericordia, el respeto social con la santidad y el confort material con la aprobación divina. En voz baja, dijo: los pobres no eran una carga, eran Cristo llamando a tu puerta. El hombre se puso rígido, herido en su orgullo. Nunca he sido cruel, protestó. No, respondió el Padre Pío. Pero él era indiferente. Y en el cielo, la indiferencia no es neutral. Es mortal. De repente, las visiones comenzaron a rodear al hombre. El Padre Pío vio viudas que mendigaban cerca de sus tiendas, niños con zapatos rotos que pasaban por sus puertas, trabajadores mal pagados mientras él gastaba en lujos, vecinos que sufrían hambre mientras él festejaba, extraños que necesitaban ayuda y solo recibían excusas. Ninguna de esas almas lo odiaba, pero todas recordaban ser invisibles para él. El Padre Pío también notó los momentos en los que la gracia había tratado de alcanzarlo, el llamado de la conciencia que ignoró, el malestar que desestimó, las oportunidades que racionalizó, los sermones que pensó que estaban destinados a otros, la culpa que enterró bajo consuelo, el corazón que nunca permitió que se ablandara. Todas esas semillas de gracia permanecieron intactas, como regalos dejados de lado. Entonces el hombre dijo algo que sorprendió al Padre Pío: trabajé duro, Dios me bendijo con éxito. ¿Por qué me condenaría por disfrutar lo que él me dio? Con tristeza, el Padre Pío respondió: Dios te bendijo para que bendigas a los demás, pero la bendición terminó contigo. El hombre frunció el ceño, sin entender. No quería entender. Para él, la generosidad era opcional, un accesorio de la virtud, no su núcleo. El Padre Pío explicó con calma: un hombre rico no es juzgado por lo que guardó, sino por lo que se negó a dar. El rostro del hombre palideció levemente y un miedo frágil finalmente rompió la armadura del orgullo. ¿Debería haberlo dado todo?, preguntó, temblando. El Padre Pío negó con la cabeza.
No. Deberías habértelo dado a ti mismo. Fue entonces cuando la verdad empezó a revelarse. Detrás del alma del hombre, el Padre Pío vio el rastro de todas las oportunidades desperdiciadas, no por malicia, sino por indiferencia. A los ojos del cielo, la indiferencia hacia los pobres es indiferencia hacia Cristo. El alma del hombre empezó a temblar, atormentada por los recuerdos de los pobres que había ignorado y que ahora regresaban con dolorosa claridad. El anciano al que había desestimado como una molestia, la joven madre a la que había juzgado, el mendigo al que había humillado con una sonrisa sarcástica, el hombre hambriento al que había llamado holgazán, el vecino al que había evitado, el sirviente al que había explotado, el pariente que se había negado a ayudar. Un recuerdo, sobre todo, destacó. Un niño delgado y exhausto había llamado a su puerta pidiendo pan. El hombre lo había apartado con impaciencia, diciéndole que aprendiera a ser responsable. El Padre Pío vio la verdad, ese niño había muerto días después. El hombre jadeó, horrorizado. Había olvidado el episodio, pero la eternidad no. Cada pobre que habéis rechazado es un testigo contra vuestro corazón, dijo el Padre Pío. El hombre se sacudió violentamente y cayó de rodillas, sollozando. Pero incluso su llanto fue incompleto, porque el arrepentimiento requiere humildad. Y su corazón estaba endurecido por décadas de consuelo. El Padre Pío se arrodilló a su lado, tratando de guiarlo hacia el menor signo de conversión. Fue entonces cuando algo más entró en la habitación, una presencia fría, familiar y amenazadora. No era un demonio, sino las consecuencias de una vida vivida en egoísmo y comodidad. El Padre Pío vio que el alma del hombre comenzaba a hundirse bajo el peso de su propia indiferencia, no porque fuera rico, sino porque amaba la riqueza más que la compasión. Y el verdadero juicio estaba por comenzar. El ambiente en el lugar cambió. El hombre no estaba siendo atacado, estaba siendo revelado. El juicio no comienza con el castigo, sino con la verdad, aquello que el alma evitó en la vida. Su riqueza lo había protegido del sufrimiento en la tierra, pero ahora su alma estaba desnuda ante Dios, sin dónde esconderse. El Padre Pío vio cómo la verdad se desarrollaba como una serie de luces encendiéndose una por una, exponiendo cada oportunidad perdida, cada pequeña crueldad, cada negativa silenciosa a amar. El hombre intentó apartar la mirada, pero el juicio no es algo que el alma observa, sino algo que siente. Con labios temblorosos, murmuró, no lo sabía. No lo entendí. El Padre Pío respondió. Y esa fue su perdición. No hubo gritos, ni cadenas, ni llamas que lo consumieran. Solo el silencio de un alma que finalmente entendió lo que siempre había sabido, pero se negó a ver. El Padre Pío sintió como una piedra en el pecho el peso de esa verdad. El infierno no es un lugar de castigo externo, sino el estado de quienes, a lo largo de su vida, han elegido vivir de espaldas al amor. El rico no había sido cruel por malicia, sino por indiferencia. Y ahora descubrió que la indiferencia era la forma más sutil de violencia. El ángel de la guarda permaneció a su lado hasta el último momento, no como acusador, sino como testigo silencioso de toda una vida de oportunidades desperdiciadas. Su presencia ya no era luz, sino una suave sombra, como el recuerdo de algo que pudo haber sido. El Padre Pío vio en los ojos del ángel no ira, sino una tristeza tan profunda que parecía haber envejecido siglos en pocos minutos. Lo intenté, parecía decir la mirada del ángel. Pero nunca me dejas terminar una frase. El hombre formuló entonces la pregunta que todos los condenados se hacen demasiado tarde. ¿Qué podría haber hecho de otra manera? El Padre Pío no respondió de inmediato. En cambio, le mostró, una vez más, los rostros que había ignorado. No como jueces, sino como espejos. La viuda que había pedido ayuda no lo maldijo, simplemente lo miró con la misma expresión que alguien reconoce a un extraño. El trabajador al que le habían pagado menos de lo que debía no gritó pidiendo venganza, simplemente sacudió la cabeza, como diciendo, confía en ti. El niño hambriento no lloró, simplemente extendió la mano vacía, como lo había hecho en vida. Y Cristo, que estuvo allí todo el tiempo, no lo condenó. Solo esperé. Fue entonces cuando el hombre comprendió, el juicio no se refería a lo que había hecho, sino a lo que no había hecho. No fueron los pecados de acción los que lo hundieron, sino los de omisión. Cada no susurrado en la vida se había convertido en un muro entre él y la misericordia. Y ahora, en ese momento final, el muro era demasiado alto para escalarlo.
El padre Pío lo intentó una vez más. Todavía hay tiempo, dijo, extendiendo la mano. Pide perdón. No por miedo, sino por amor. El hombre vaciló. Su orgullo todavía luchaba contra la verdad que lo aplastaba. No merezco esto, murmuró. Pero él te merece, respondió el santo. Y eso es todo lo que importa. Por un momento, pareció como si el alma fuera a ceder. Un destello de humildad cruzó por su rostro, como un rayo de sol atravesando densas nubes. Pero entonces el hombre cerró los ojos y dijo en voz baja, prefiero la justicia. No fue una blasfemia ni un desafío. Fue el último aliento de quienes todavía creían que tenían razón. Y así llegó la justicia. No como un trueno, no como un castigo, sino como la consecuencia natural de una vida vivida sin amor. El hombre se encontró solo, no en un abismo de llamas, sino en un vacío donde no había nada a que agarrarse. No hubo dolor físico, solo la agonía de darse cuenta de que, por toda la eternidad, él sería el único responsable de su soledad. Los pobres a quienes había ignorado no estaban allí para castigarlo, simplemente no estaban allí. Y esa ausencia fue su sentencia. El padre Pío observó, desconsolado, cómo el alma se disolvía en la oscuridad que había creado. No hubo palabras finales ni arrepentimiento tardío. Solo el silencio de quienes, por fin, comprendieron que el cielo no es un premio, sino una elección. Y había elegido, día tras día, no amar. Cuando la visión se desvaneció, el padre Pío permaneció de rodillas, con las manos temblorosas sobre el rostro. No era la primera vez que presenciaba la pérdida de un alma, pero aquella en particular le había dejado una profunda impresión. Porque el rico no era un monstruo. Era simplemente un hombre corriente, como tantos otros, que confundía la decencia con la santidad, el consuelo con la paz y la indiferencia con la inocencia. Más tarde, al describir lo que había visto, el padre Pío dijo que la lección más difícil no era la del infierno, sino la del cielo. Dios no nos pide que seamos perfectos, explicó. Nos pide que seamos abiertos. Que dejemos que su gracia pase a través de nosotros y llegue a los demás. Porque al final, no seremos juzgados por lo que acumulamos, sino por lo que dejamos pasar. Y luego, con un suspiro, añadió, y la peor pobreza no es la falta de pan, sino la falta de compasión. Porque quien no tiene compasión no tiene nada que ofrecer a Dios.